y esperando alguna precisión mayor respecto de esta medida que se anuncia y que se sale publicada en el boletín de hoy. En principio, digamos, lo que aparece dentro de la factura de EPEC no tiene demasiado misterio, ¿no? O sea, las tasas que ustedes o que el usuario puede encontrar dentro de la factura, una de ellas es la tasa municipal que se llama OIM, y que tiene que ver con el cargo por el alumbrado público, es decir, lo que EPEC recauda en función de OIM es lo que cubre el gasto municipal de alumbrado público, que en general con todas las municipalidades lo que se hace es un neteo, es decir, compensar lo gastado con lo recaudado en función de lo que del nivel de gasto que tenga ese alumbrado público, obviamente de acuerdo a la magnitud de la localidad de la que hablemos. Esa es la tasa, digamos, principal. Después está el FODEP, que es el Fondo del Desarrollo Provincial, Energético Provincial. Ese FODEP en realidad formaba parte antes de la tarifa propia de EPEC, y lo que se hizo fue sacarlo de la tarifa, es decir, se bajó la tarifa y se generó este concepto que es el FODEP, o esta tasa que es el FODEP, que en realidad lo que hizo fue llevar transparencia, porque el FODEP, lo que se recauda en concepto de FODEP, solo puede usarse para obras, no puede tener ningún otro destino. Esto está, digamos, tipificado y no se puede, digamos, variar o cambiar. Es decir, todo lo que se recauda a través de este concepto es lo que se ve en inversiones en obras en toda la provincia. Y no hay mucho más dentro de la factura, más allá de lo que sí puede generar alguna controversia el concepto de lo que es el mantenimiento de ERCEP, que es el ente regulador, digamos, de los servicios públicos. Pero después no hay ninguna otra cosa. Alfredo, ¿el impuesto al fuego no estaría dentro de ese rubro? Pero el impuesto al fuego hace años que no se cobra más. Ah, bien. Si ustedes revisan la factura de EPEC van a ver que hace mucho tiempo que ya no está el impuesto al fuego. Tenés razón. Quitó ese. Sí, se quitó ese impuesto de ahí. ¿Qué porcentaje? O sea que eso no... Sí, no, perdón, te preguntaba, escucho. Entre estas tasas que mencionás, el OIM y las otras, ¿qué porcentaje representan en la factura de cualquier usuario? El OIM representa, tiene un porcentaje, creo que es del 10%, no lo tengo exacto, pero es más o menos un 10% el OIM, y el FODEP más o menos, el FODEP también más o menos un 10%, que es el concepto que decíamos que va destinado directamente hacia obras. Sí, esos son los dos, digamos, los dos conceptos, las dos tasas que tienen que ver con, o que pueden, digamos, encontrarse con facilidad ahí dentro de la factura. Y para EPEC, ¿qué representaría dejar de cobrarlos? A ver, el OIM, como el OIM decíamos, es el alumbrado público, digamos, de algún lado es un gasto que hay que abonarlo, porque alguien tiene que hacerse cargo del alumbrado público del que digamos, disponemos todos, que es obviamente no a cargo de EPEC y demás, sino a cargo de las municipalidades. Hay energía que se gasta y que hay que pagarla, ¿no? Claro. O sea, va a repercutir sobre las municipalidades más que sobre EPEC mismo, me parece. Evidentemente, sí, evidentemente tiene más que ver con las municipalidades. Encontrar, digamos, es qué alternativa se va a utilizar para pagar esos kilowatts consumidos en concepto de alumbrado público, digamos, quién se va a hacer cargo. Si no es a través de la OIM, digamos, de lo que puede recaudar EPEC en función de lo que cada municipalidad consume, de dónde va a salir ese concepto para abonar a Camesa los kilowatts que verdaderamente están consumidos en este concepto, ¿no? Porque de algún lado tiene que salir, digamos, el gasto. Entonces eso habría que ver cómo se aplica. Ese concepto de por el alumbrado público me suena a millones y millones de pesos para un municipio. Y sí, en general sí. En general, digamos, es un concepto que tiene un gasto importante, porque tiene que ver con el alumbrado público de todas las ciudades, digamos, lo que tenemos habitualmente, lo que cuando circulamos en nuestras calles, lo que
Además es una cuestión que está relacionada directamente. Por eso también EPEC tenía estos planes de rutas seguras, digamos, que tienen que ver con acondicionar el alumbrado público en este trabajo junto con las municipalidades para hacer de las calles y las rutas lugares más seguros, sobre todo en las zonas que son las denominadas zonas rojas o zonas más peligrosas. Alfredo, ¿cómo te va? Franco, te saludo, buen día. ¿Cómo anda, Franco? Buen día. Este impuesto ya lo habían achicado los municipios hace un tiempito, ¿no? Cuando se dio el aumento grande de la energía. En realidad es un porcentaje que es variable. Yo recién decía más o menos el 10% por ponerle un número más o menos acorde. Pero depende obviamente la magnitud de cada una del concepto de OIM que se lleva del total recaudado, ¿no? Entonces eso va dependiendo de cuál es el consumo de acuerdo a la magnitud que tiene cada municipio y la cantidad de alumbrado público o del consumo que tiene en este concepto de alumbrado público. ¿Eso demandará reuniones con los municipios por parte de la EPEC? ¿Habrá alguna negociación, por llamarla de alguna manera, o se aplicará directamente así a secas? Y no, seguramente habrá que tener reuniones y seguramente habrá que ver cuáles son las alternativas. La verdad que esto es tan reciente que bueno, todavía, digamos, no hay... Porque, a ver, sin ánimo de entrar en consideraciones de si está bien o está mal, o si es bueno o malo quitar o poner tasas en las facturas de servicio público. Sin entrar en esas consideraciones, digo, me parece que esto merece también un análisis y un estudio de ver eso, porque, digamos, no es un concepto que se está recaudando en función de pago de sueldos no, es un concepto que tiene un fin bien determinado, que es el pago del alumbrado público en el caso del OIM y las inversiones en obras en el caso del FODEP, ¿no? Entonces habrá que ver si esas tasas se eliminan, cómo se implementan ese tipo de situaciones. Esto que decíamos recién, ¿quién va a pagar ese alumbrado público y a través de qué mecanismo se va a hacer el pago del alumbrado público que consumen las comunas y municipios? Porque EPEC sí se lo va a tener que pagar a la distribuidora nacional. Kilowatt consumido, kilowatt pagado. De ahí no hay ninguna duda, o sea, hay que ver ahora. La factura de Camesa viene con la cantidad de kilowatt que Córdoba consumió a través de EPEC. O sea que ahora hay que ver cómo los municipios se lo van a pagar a EPEC. Exactamente, habrá que buscar qué mecanismo, que digo, a lo mejor esta es una oportunidad es una oportunidad de mejora, no lo sé, pero digo, sí hay que buscar una alternativa, porque eso sí que hay que pagarlo, de eso no tengan ninguna duda. Es decir, la factura de Camesa a EPEC llega por la cantidad de kilowatt que se consumió en todo concepto, ¿no? Es decir, en que kilowatt consumidos en alumbrado público, en viviendas residenciales, en industrias, en la energía que EPEC le vende a las cooperativas, digamos, todo eso genera una factura que EPEC, y dicho sea de paso, EPEC es de las pocas distribuidoras del país que está al día con Camesa, que no tiene deuda corriente con Camesa, ¿no? Alfredo, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio del diario y seguramente va a ser motivo para que sigamos charlando porque recién empieza este camino con una resolución que seguramente lo sorprendió. Seguramente va a ser así.